너 없으면 나 정말 무너질 것 같아. 함께 울까. Etapa prenatal, características físicas. Primera característica física. Se empieza a detallar el cuerpo. Durante este tiempo, el feto todo el día empieza a desarrollarse y a empezar a aumentar su tamaño. Se empieza a crear la cabeza redonda y se empieza a detallar los dedos de los pies, de las manos, al igual que se empieza a desarrollar todo su cuerpo. Segunda característica física es la etapa embrionaria, donde se empieza a desarrollar los sistemas y sus órganos. Etapa prenatal, características psicosociales. Ya en esta característica el bebé empieza a sentir las emociones de la madre. Segunda característica psicosocial. En esta característica psicosocial ya el feto ya es capaz de responder a los sonidos de la madre. Características cognitivas de la etapa prenatal. La primera característica cognitiva es que el feto a los 6 meses empieza a responder a los estímulos de la madre. En esta etapa, a partir de los 6 meses, el bebé empieza a reaccionar y a entender las vibraciones, sonidos y todo lo que, hasta los latidos del corazón que transmite la madre hacia el bebé. Okay. La segunda característica cognitiva es cuando el estímulo del feto es clave para su parto. Como ya se había comentado, a partir de los 6 meses el feto empieza a reconocer los sonidos o los latidos del corazón de la madre. Una de las características psicosociales de la primera etapa sería de que los niños nacen con 2 emociones rudimentarias, una de bienestar y una de displacer, el cual hacen que desarrollen las demás emociones, también que igualmente afecta en su interacción social y su ambiente en general. La característica de lo psicosocial de la primera etapa sería de que empiezan a desarrollar la confianza y la desconfianza en la gente y en los objetos, el cual se desarrolla durante los 12 y los 18 meses. Que los niños contienen una cabeza grande, ya que es el cerebro es el primer órgano que más se desarrolla durante esta edad, lo cual mientras el niño va creciendo de talla, el cerebro y la cabeza empiezan a ser más normales. Otra característica de la etapa temprana sería el desarrollo del tacto. Este se desarrolla durante los primeros meses de vida y también es el sistema sensorial más maduro que existe. Otra de las características cognitivas sería el desarrollo de la empatía, el cual si una persona cercana al niño empieza a sentirse con una emoción fuerte, este lo va a sentir, causando que igualmente sienta la emoción. Otra de las características psicosociales de la primera etapa sería que está dividida en 2. Empezando por la confianza y la desconfianza social, que se da entre los 12 y los 18 meses. Las 2 características más importantes físicas de la segunda infancia son que las extremidades del cuerpo como brazos y piernas se alargan más y la cabeza se empieza a alargar o a encoger para que encuentre proporcionalidad en el cuerpo. Una característica psicosocial de los niños en la niñez intermedia o segunda infancia es que ya no pasan todo el tiempo con sus papás, ya que como empezaron a ir a la escuela, pasan más tiempo en la escuela o en actividades sociales que con sus papás. A esta edad, en la segunda infancia, los niños tienen más importancia en la popularidad de la escuela y cuando se sienten rechazados o no entran en estas características, a futuro pueden desarrollar problemas psicológicos. Una característica cognitiva de la segunda infancia o niñez intermedia es que los niños están conscientes de la actividad mental y del funcionamiento del cerebro. Pueden imaginar algunos objetos o unas personas que tienen diferentes propiedades de las que estos poseen. También organizan objetos, personas o eventos dependiendo
¿Qué tan acercados están al objeto o al evento? Baby, you should be alive. Características físicas de la tercera infancia. Bueno, las características físicas de la tercera infancia, una de ellas es el crecimiento lento. El crecimiento acá no es tanto en los niños como fue en la anterior etapa. Sin embargo, acá las niñas tienden a ser más altas y a conservar mayor cantidad de tejido graso. Característica número 2, el desarrollo motor. Las capacidades motrices de los niños son mejor, son más fuertes, más rápidos y más coordinados. Ok, a continuación diré la primera característica psicosocial de la tercera infancia. Bueno, la primera característica es que acá los niños ya tienen un mayor control, ya tienen conciencia de las emociones y sentimientos que estos usan y de las personas que los rodean. Segunda característica psicosocial de la tercera infancia. Bueno, acá el concepto de popularidad empieza a tener un mayor impacto en los niños de esta edad, puesto que los escolares que son más amados o reciben más afecto en casa suelen tener un mejor desempeño psicológico en sí mismos y son más sanos mentalmente. En cambio, aquellos que no pueden llegar a sufrir trastornos o problemas psicológicos. Bueno, primera característica cognitiva de la tercera infancia. Bueno, esta es que acá los niños han aumentado más su vocabulario y empiezan a hacer uso de los sinónimos. Esto debido a que como ya van a la escuela, pues amplían su vocabulario. Bueno, segunda característica cognitiva, y es que acá los niños empiezan a ordenar los objetos mediante secuencias, mediante un orden en secuencias. Es decir, ordenan las cosas mediante patrones. Esto puede ser el color, el tamaño, la forma y también puede ser el orden alfabético. Cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermanita, fuimos a ver su ultrasonido y parecía un frijolito así chiquitito, y como fueron pasando los meses se fue haciendo más grande. Y también cuando tocábamos, o sea, cuando yo estaba más grande, que tenía 6 o 7 meses, y tocábamos su panza, nos pateaba. Cuando mi hermanita tenía 2 años, se la pasaba tocando todo lo que veía y se lo metía en la boca. Y también cuando llorábamos o alguno se sentía mal, nos hacía así en la cabeza o nos daba besitos. Y también le costó mucho agarrar confianza en las otras personas. Solo le gustaba ir con mi mamá y con mi papá y con mis hermanos. Como mi hermanita no vive conmigo, cada que voy a visitarla se ve que ya va creciendo más. Y ya empecé a ir a la escuela y ya se sabe los números y el abecedario. Yo tengo una primita de 10 años que ya tiene más coordinación, ya sabe expresar sus emociones y se le empezaron a caer los dientes y los creció. En el ámbito social, yo personalmente me he desarrollado bien. Al principio, al entrar a la presencialidad después de la pandemia, me costó trabajo empezar a hablar con las personas, pero un tiempo después empecé a hablar con las personas y me puedo relacionar bien, y de hecho son mis amigos hasta ahorita segundo año. Y en segundo año se me ha hecho aún más fácil desarrollarme con personas y poder ser más sociable. En mi punto de vista, para empezar una tipo de relación sería primero hacer vínculos afectivos, lo cual vendría siendo lo que sería como primero la amistad y luego sería un tipo de noviazgo. Aunque en mi punto de vista pues es un poco más complicado eso, porque se necesita tiempo y confianza de los dos. Yo lo considero una vida sexual tranquila, pero sí he tenido todas esas sensaciones como tienen los demás adolescentes. Pero como menciona Buswell y Rosenthal en el libro de Sandrock, esto determina aprender a manejar emociones, ya sea como la excitación o la tensión sexual. De tal manera que todo esto siempre termina relacionado con el sexo. Yo, en lo personal, sí he tenido estas actitudes comunes, como todo
como todo adolescente, pero he sabido manejarme y controlarme adecuadamente a la situación, al igual que siempre he recibido una educación sexual y socialmente me han explicado y ayudado sobre este tema. Bueno, yo voy a hablar acerca del desarrollo moral. Este desarrollo moral es como el avance y el progreso que una persona ya tiene acerca de lo que está bien y lo que está mal. Es decir, ya sabe diferenciar entre el bien y el mal. Yo recuerdo que en primero hay dos anécdotas de primero. Una es donde yo hice trampa en mis calificaciones. Me puse automáticamente 10 y fue estúpido, fue muy tonto porque me puse 10 en todas las tareas. Y pues la maestra no es tonta, obviamente me cacharon, me mandaron a la oficina del director y pues estaba mal. Sin embargo, igual en primero, una chavita me estaba copiando el examen, entonces igual lo dije. Entonces yo sabía que hacer eso de las calificaciones estaba mal, sin embargo lo hice. No sabía ver, no sé muy bien por qué lo hice, pero lo hice. Y también pues lo de la chavita que me estaba copiando, pues estaba mal, obviamente estaba mal, y a mí me molestaba que me esté copiando. Entonces, de hecho, creo que hasta secundaria yo falsificaba firmas de que cuando me mandaban reportes ya lo hacía. Bueno, eso era respecto a primaria y secundaria. Y pues ahora soy un estudiante de preparatoria y obviamente cambia toda la situación. Pero es más que obvio que el desarrollo moral que yo he tenido ya se nota más la diferencia entre el bien y el mal. Y pues actualmente sé claramente diferenciar estos dos conceptos, pero yo en lo personal pienso que tomo decisiones basadas conforme a lo que me favorezcan a mí personalmente, independientemente si le afecta a los demás o no. Entonces no sé muy bien qué tan bien esté eso, pero pues en eso baso mis tomas de decisiones y no sé si más adelante pueda llegar a cambiar respecto a mi desarrollo moral. Mi principal meta en la vida sería crecer como persona y como profesional, lo cual me ayudaría mucho que me apoyen, porque así podría alcanzar objetivos que serían como socializar más y así, para que yo pueda obtener mi meta. Bueno, creo que necesitamos prepararnos y pensar más a futuro, sobre todo en los aspectos ya sean físicos, sociales o emocionales, y todo lo que se viene para la siguiente etapa. Hay que analizar todas tus opciones y todo lo que tienes a tu alrededor para que puedas analizar y pensar en una situación y mentalizarte en ese aspecto, ya sea dependiendo de la situación. Al igual que dependemos mucho de lo que se requiere y aprender mucho sobre la responsabilidad, ya que es un factor muy importante que aprendemos desde pequeños y siempre nos seguirá hasta en el momento que fallezcamos. Personalmente, mi meta en la vida, y creo que es lo que más anhelo, es trabajar en lo que yo quiero, o por lo menos decir, me gusta mi trabajo y me gusta lo que hago. O sea, no simplemente trabajar porque necesito dinero. Y creo que para alcanzarlo necesito esforzarme y creer en mí misma, sobre todo, y estudiar. Y creo que básicamente, aparte de creer en mí misma, buscar apoyo en mí y buscar apoyo en los demás. Bueno, respecto a mis metas y propósitos que yo tengo cuando ya sea una persona más adulta, era normal, o sea, estaba pensando en tener un trabajo estable, pero sé que eso puede ser algo complicado respecto a lo que había mencionado el maestro en la clase acerca de esa anécdota. Así que estaba pensando al menos en no depender tanto de mis padres para cuando yo sea grande. Sinceramente, no quiero todavía seguir dependiendo de ellos económicamente. Me sentiría bastante mal conmigo mismo, como si no hubiera sido suficiente para ellos. Es eso, no depender económicamente de ninguno de mis dos papás, porque realmente me sentiría bastante mal conmigo mismo de verme aún dependiendo de ellos. Me sentiría decepcionado, como si todo el esfuerzo que
hoy mis padres están poniendo en mí y no hubiera valido para nada. Entonces, más que nada, quiero ya no depender de ellos y pues lo que sería pues ser independiente y apoyarlos a ellos. Ahora sería mi turno de apoyarlos económicamente y pues esa sería mi meta, ser independiente y apoyarlos económicamente. Mi meta ahorita en la vida es parecida a la de mi compañera Adriana. Sería encontrar una actividad o un trabajo que me guste y que me genere interés. Para lograr esto, yo creo que aún tengo muchas cosas que mejorar como persona. Debería de aprender a socializar más y creo que moralmente también tengo todavía algunas cosas que mejorar. Por ejemplo, no sé, a veces hacer trampa en exámenes o así, pues sí, a veces todavía lo hago. Entonces sí es algo que tengo que cambiar,